Buenos días, hermanos, bienvenidos a este segmento de Meditación y Fe y Caminando por Fe. Hermanos, qué bendición ver nuevamente, gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder ver este nuevo día y también, hermanos, ustedes de poder entrar a sus hogares y poder tener estos segmentos, hermanos. Y vamos a ir viendo este tema que hemos visto esta semana. Este varón de dolores experimentado en quebranto. Ahí en Isaías 53, hermanos, hemos usado el versículo 5 como nuestro versículo de esta semana. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra faz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, hemos visto que Cristo, ¿verdad?, vino a este mundo, pero también tuvo muchas semejanzas con nosotros. Si bien sabemos, hermanos, Él nos dio el ejemplo de vida, como debemos de llevarla aquí en la tierra. Y en muchas cosas, hermanos, Él nos dio el ejemplo. Y en estos días, hermanos, en donde muchas veces a Jesús no se le toma o no se le da el lugar que corresponde, debemos de recordar que Jesús nos marcó la diferencia y que es nuestro ejemplo a seguir. Puedo recordar un himno que nos habla y que nos menciona esta verdad, que quiero seguir las pisadas del Maestro. Y ese debe ser, hermanos, nuestro deseo y nuestro anhelo con cuestión de Cristo, nuestra postura. Hemos hablado que Cristo ha sido semejante a nosotros. Hablamos primeramente en la forma en que Él se enojó, en su tristeza, en su llanto también, ¿verdad? Y cómo Él manifestó esas emociones que también nosotros manifestamos, hermanos, y que es inevitable pasar un día por ellas. Pero hemos aprendido, hermanos, cómo Jesús, a pesar que se encontró en las circunstancias, cómo lo manejó. Y eso es lo que muchas veces, hermanos, podemos estar fallando. Manejamos esas situaciones sentimentales y emocionales de la peor manera. Lamentablemente con nuestra carne a flor de piel y muchas veces alejados de la forma como Cristo lo hizo. También hablábamos que no solamente Jesús manifestó esos sentimientos que podemos para nosotros ser negativos, pero también Él manifestó el amor, el gozo y la compasión hacia los demás. Si algo caracterizó a Cristo fue siempre eso, el que todo lo que Él hacía, pues en las circunstancias o las adversidades que Él podía tener, Él siempre Él mostraba ese amor, esa compasión y ese gozo hacia los demás, hermanos. Y es la forma en que nosotros debemos de testificarle al mundo y mostrar al mundo que Cristo, ¿verdad?, es nuestro ejemplo a seguir. Pero otra cosa que también, ¿verdad, hermanos? Cristo tuvo similitudes con nosotros, hermanos, es que Él trabajó, ¿verdad? Ahí en Juan 5, Juan 5, 17, hermanos, acompáñenme a mí, Juan 5, 17. Juan 5, 17. Dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, hermanos. Cristo en su ministerio, en lo que Él hizo, Él no puso un ejemplo de flojos, ¿no? Él siempre manifestó que la obra se hacía con trabajo y Él decía que Él trabajaba. Si bien, hermanos, Él pudiera haber hecho su ministerio más sencillo, porque también a Dios, pero Él nos mostró la forma de cómo hacerlo. Podemos recordar en muchas ocasiones en los evangelios cuando se nos habla que Él se levantaba temprano, oraba al Señor y buscaba la forma y caminaba y suplía y iba con sus discípulos, ¿verdad? Y eran jornadas extensas, a veces sin pensar hasta dónde podían llegar o a dónde los iba a agarrar la noche, pero Jesús siempre trabajaba y tenía claro cuál era su obra y su misterio, hermanos. Y creo que nosotros no podemos hacer menos que eso, hermanos. Si estamos aquí trabajando por la obra del Señor, debemos de estar conscientes, hermanos, de que nuestro ejemplo de trabajo fue Jesús. Y que aquí en la obra de Dios, hermanos, no es porque no tengo nada más que hacer o porque esto puedo, ¿verdad?, hacerlo como lo hago en el mundo. No, hermanos, Cristo siempre marcó una diferencia, hermanos. Y yo sé, trabajamos muchas veces en lo secular y pensamos en nuestro patrón terrenal, ¿verdad?, que nos recompensa o nos da o nos premia. Pero, hermanos, el solamente pensar que la obra de Dios es mucho más que eso, hermanos, y pensar que aunque los patrones terrenales muchas veces son buenos, pero hay otros que no lo son. Y cada cosa que hacemos por la obra de Cristo y por el ministerio, hermanos, tendremos recompensa. Pensar, hermanos, que va a ser una recompensa que a nadie nos va a poder quitar y va a ser justa porque Dios premia. La palabra de Dios dice que aún hasta por un vaso de agua que demos al sediento recibiremos recompensa, hermanos. Entonces, la obra de Dios, hermanos, no es para flojos. Es triste ver a estudiantes de instituto o gente que está preparándose para el ministerio que vio esa opción de prepararse como algo, como no tiene nada más que hacer, dije, voy a dedicarme a esto. No, hermanos, o que van con una pereza, con una apatía, pensando en que otros van a hacer las cosas. No, hermanos, en la obra de Dios se ocupa trabajar, se ocupa llevar a cabo, y Cristo no nos dio ese ejemplo. También, hermanos, otro en que se tuvo similitud con nosotros, hermanos, es que fue tentado también.
Jesús fue tentado. Ahí en Hebreos 4:15, hermanos. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Dice la palabra de Dios. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, hermanos. Si podemos recordar este evento, principalmente en el Evangelio de Mateo capítulo 4, donde Jesús es llevado, dice la Biblia, por el Espíritu al desierto, y ahí tuvo esa tentación con el diablo. Y el diablo le tentó en tres principales áreas. Principalmente era su carne, no solamente con la comida, como la palabra de Dios dice, pero era cualquier deseo carnal que Jesús en ese momento pudiera manifestar. Y luego le ofreció, ¿verdad?, a tirarse del pináculo del templo. Y tal vez ese tiene que ver un poquito más con la fama, el espectáculo que iba a hacer que Jesús se tirara y que la gente lo iba a seguir. Y la otra cosa que se le ofreció fue las riquezas de este mundo. Le dice, de todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús fue, en similitud con nosotros, fue tentado de una manera que él pudo vencer al diablo, hermanos. Pero hoy en día, hermanos, queremos vencer al diablo de otras maneras, de otras formas, alejadas de la palabra de Dios. Pero la respuesta que Jesús le tuvo al diablo fue siempre eso. Lo que él había atesorado de la palabra de Dios. Esa frase, escrito está. En cada una de esas tentaciones a Jesús le ayudó para vencer al diablo, hermanos. Y no debemos de cambiar esa perspectiva, ese concepto de cómo nosotros podemos vencer al diablo en ese aspecto. Cada vez que nosotros, hermanos, porque es inevitable que seamos tentados, pero está en usted y yo caer en esa tentación. Por recordar estas palabras de Jesús, escrito está, o recordar un versículo de la palabra de Dios, hermanos, porque vamos a ser tentados en algún momento. Pero como dice este versículo en Hebreos, él fue tentado en todo, pero sin pecado, hermanos. Y nosotros, hermanos, tenemos esa encomienda. Jesús nos mostró y nos dio el ejemplo de cómo vencer al diablo y cómo vencer al pecado en nuestras vidas, hermanos. Y podemos esto, hermanos, ser de ejemplo a otros y ayudar a otros que están en esa situación. Qué triste es ahora que en las iglesias posiblemente haya gente necesitada y nos estemos dando cuenta de que gente ocupa ser ayudada, que está batallando, que está luchando, cuando la respuesta, hermanos, está en la palabra de Dios. La gente busca ayuda en otras partes, cuando siempre las respuestas, hermanos, han estado en su santa y divina palabra, hermanos. Entonces podemos ver de Jesús la parte del trabajo, podemos ver a Jesús en la parte de su tentación, de cómo se asimiló con nosotros y nuestras vidas, hermanos. Tantas cosas que podemos aprender de ello y llevarlas a cabo. Y si no estamos haciéndolas, hermanos, bueno, tenemos esta oportunidad, hermanos, de recordar a ese varón de dolores, a ese hombre que estuvo dispuesto a padecer en sí mismo, padecer la cruz, el oprobio, para ayudarnos, hermanos. Y esperamos, hermanos, que este video sea de bendición a su vida. Y si es así, compártelo a alguien más. Y nos estaremos viendo aquí el día de mañana, hermanos, para seguir viendo estos segmentos de meditación, hermanos. Que Dios les bendiga.